Hola amigos, un recontra saludazo de Ecusatón, bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios invada sus corazones para que puedan amar al prójimo. Recuerden que Ecusatón les ha venido mostrando todo este tema de la masonería. Aunque hay otros canales que también hablan de la masonería, pero nosotros lo hemos visto, no como una sociedad secreta, donde están incluidos todos y cada uno de nuestros gobernantes, sino como algo más. La masonería no es solamente una organización secreta laica. Tiene algo que vamos a revelar en este video, que ya lo hemos venido destapando poco a poco en videos anteriores. Hemos venido mostrando a la masonería como una organización que usurpó la cristiandad y se apoderó de ella por completo. Y yo no lo sé porque tenga algún infiltrado dentro de la masonería, o como alguien dijo, que yo sea algún ex masón. En absoluto, para nada, sino que lo sé por revelación divina. Nuestro Dios Padre, para quien es la gloria y la honra, me ha guiado a entender y a conocer prueba sobre prueba de todas estas cosas. Y es así como hemos visto que el nombre del Papa Francisco, el nombre Francisco en numerología babilónica es 33, siendo por supuesto el número 33 el gran número esotérico de los masones por excelencia. Y además recordamos también la frase predilecta de los masones: Ordo ab Chaos. Después del caos viene el orden. Y recordamos también al Papa Francisco diciendo en sus giras por Sudamérica a los jóvenes: hagan caos. Y sabemos que la palabrita clave es caos, que hace referencia a la masonería, a la sociedad secreta. Y es así como hemos dado pruebas sobre pruebas y pudimos constatar efectivamente que la masonería se apropió de la cristiandad. Luego, un cura católico romano youtubero recientemente hizo un video en donde él dice que hay que ser ingenuo para no saber que la masonería ha sido infiltrada en la Iglesia Católica. El debate está abierto. Si tú quieres decir algo, puedes decirlo en la sección de comentarios y tal vez haga un video con tus comentarios, porque este debate está abierto. El cura católico hace referencia a una frase la cual él considera de alto valor para la masonería, la cual es la fraternidad universal. Frase que se hizo muy famosa hace unos cuantos días, en el momento en que el presidente de México, AMLO, dio su discurso de independencia y dijo, gritando: ¡viva la fraternidad universal! ¡Viva la fraternidad universal! Lo cual nos indica, o supuestamente nos haría entender, que AMLO es masón. Pues ¿por qué diría eso si no lo fuera? Algunos dirían que eso explica también la ceremonia chamánica que hizo AMLO durante su posesión como presidente. Sin embargo, hemos dejado algunos puntos o algunas pistas sin tomar en consideración para poder armar este rompecabezas, porque resulta que la frase fraternidad universal también está en la encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco en el 2015, en la cual supuestamente el mundo puede gozar de una nueva fraternidad universal mediante la convivencia y la comunión, solo si se cuida de la casa común. Por tanto, no podemos jamás decir entonces que AMLO es masón, nada más así porque sí, porque el Papa Francisco, siendo entre comillas cristiano, incluye la fraternidad universal en su encíclica Laudato Si. ¿Qué es lo que sucede, amigos?
¿Es que el presidente de México en realidad es cristiano o católico? ¿O es que el Papa Francisco es masón y a la vez es católico? ¿Qué sucede? ¿Acaso tal vez el presidente de AMLO está llevando a México a un chamanismo, a un ateísmo, con la intención de que el péndulo se mueva fuertemente en la dirección opuesta, de un ateísmo puro o de una adoración a la Madre Tierra y de un panteísmo a un cristianismo fanático? Algo así como lo que sucedía en la Edad Media con la Inquisición. De esta forma, el resultado es devolverle a la Iglesia Católica su gran poder y autoridad, como alguna vez la tuvo durante la Edad Media, como patrona de todos los reyes y gobernantes de la tierra. ¿Qué es lo que sucede, amigos? Porque el cura católico está diciendo que la masonería infiltró la cristiandad. Sin embargo, vemos que el fin de todas estas cosas es el poder. El Papa Francisco busca el poder, los gobernantes buscan el poder y todos quieren el poder. Resulta que ni el poder político ni el poder financiero existiría si no se obtiene de las masas el poder religioso. ¿Cómo es esto posible? Nadie se lo hubiera imaginado. Es por tanto el poder religioso el poder más preciado por los dueños del mundo, por los monarcas, por los masones, por los reyes, llámalo como los quieras llamar. Si vemos que de repente el poder religioso se escapa de las manos de los dueños del mundo, pues al mismo tiempo se le escapa de las manos sus estructuras de poder político y económico. Se resquebrajan, aparecen fisuras. Sin embargo, si entendemos que todos los gobernantes son masones y la masonería ha usurpado la cristiandad, como lo dice el cura católico, entonces si la masonería pierde, pero el resultado de esto es que la cristiandad triunfa, algo sucede, ¿no? Tal vez ese sea el objetivo final de la masonería, el triunfo del catolicismo. El problemita que se nos ha planteado a través de este youtuber cura católico romano es el siguiente: ¿hasta dónde la masonería usurpó a la cristiandad? ¿Y con qué objetivo? ¿Qué hay detrás de todo? ¿Y cuál es el fin de esta infiltración? El debate está abierto, amigo. Seas católico o seas ateo o de cualquier religión, ¿cuál es tu opinión? Pues podemos decir en la sección de comentarios qué es lo que pensamos sobre esto, porque hay muchas preguntas. La misma Iglesia Católica reconoce ahora que ha sido infiltrada. Sin embargo, mucho ojo, algunas preguntas quedan sin responder. ¿Desde cuándo fue infiltrada? ¿Con qué objetivo? ¿Y hasta dónde llegó la infiltración? No solo en la Iglesia Católica, sino también puede que en las otras iglesias que salieron de la Iglesia Católica, toda vez que algunas religiones aún continúan practicando algunos ritos católicos a pesar que dicen ser no católicos. Entendemos, amigos, que algunas denominaciones cristianas rechazan algunas doctrinas católicas pero aceptan otras. Así que sabemos que el hijo del leopardo se reconoce por las manchas y el debate está abierto. El cura católico romano nos dice que si escuchamos las palabras fraternidad universal en la Iglesia Católica, entonces esa es una señal de que quien habla es un masón. El problemilla es que el Papa Francisco ha puesto en la encíclica Laudato Si las palabras fraternidad universal, plop. Me parece que algo está sucediendo. Pero resulta, amigos, que no podemos ser simplistas, porque cuando decimos que una institución ha sido infiltrada, tenemos que entender que sus doctrinas también fueron infiltradas.
La infiltración no es posible mostrando una separación. Es decir, el blanco no puede infiltrar al negro si no se mezcla y forman ahora un color distinto. El gris, el amarillo no puede infiltrar al rojo sin que salga un nuevo color. Es así que también entendemos que un equipo de fútbol no puede ser infiltrado con un jugador que tenga la camiseta del equipo contrario, porque sería muy obvio. Todo el mundo se daría cuenta de la infiltración y esta sería totalmente infructuosa. Por lo que entendemos que aquel que pretende infiltrar al otro debe mimetizarse y además también inclusive liderar aquella institución para poder usurparla del todo. Entonces nos preguntamos, ¿qué fue infiltrado? ¿Podemos decir que el catequesis católico fue infiltrado? ¿O que muchas doctrinas cristianas parece que no son bíblicas? A través de un engaño muy sutil, algunos de estos masones se han aprendido la Biblia y lograron crear doctrinas que realmente no son bíblicas, con el objetivo de crear un gran imperio religioso que se apodere de todo tipo de instituciones, tierras y de todo tipo de riquezas, inclusive hasta llegar al máximo poder, hasta los monarcas. El único objetivo de todo esto parece ser el control del mundo. Un momentico, vamos despacio, ¿ok? ¿Cómo sabemos qué doctrina ha sido infiltrada y cuál no? ¿Desde cuándo ocurrió esta infiltración? El cura católico rumano youtuber que hizo este video, tal vez se le escapan ciertos detalles, porque él dice que la infiltración ocurrió desde la Revolución Francesa, lo cual cualquier persona mediante una investigación muy sencilla puede encontrar que es falso. La masonería es una religión misteriosa creada por los monarcas de la tierra, empezando desde el mismo Caín, quien fue el primer constructor de ciudades. Luego su tataranieto Nimrod, el constructor de la Torre de Babel, y de ahí de generación en generación. La descendencia de Caín se ha ido transfiriendo el poder usando la masonería. Y es así como vemos sus símbolos de que son constructores, el mazo, la escuadra, el compás. No por nada Jesús les decía a los fariseos que ellos eran los constructores que habían rechazado la piedra angular. Mateo 21, versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amigos, pongan atención. ¿Quiénes eran los constructores? Porque resulta que en la masonería el término constructor es de alto valor esotérico. Estos constructores son los líderes que han construido el mundo, la sociedad, pero no quisieron poner la piedra de ángulo, es decir, a Jesús. No quisieron ponerla de fundamento y por eso sus construcciones se agrietan. Por esto Jesús les dijo, Mateo 24, versículo 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínate Jesús hablándole a los masones, los que la Biblia llama fariseos, los constructores de Jerusalén, los que habían construido el templo judío, quienes respondieron: tardamos 46 años construyendo este templo, ¿y tú dices que lo vas a reconstruir en 3 días? Amigos, ¿ustedes creen que es casualidad que un cura católico esté revelando que la Iglesia Católica ha sido infiltrada por una sociedad secreta de constructores? Para entender hasta dónde llega esta infiltración, recordemos, amigos, que la masonería estudia libros apócrifos de Salomón, quien fue el primer constructor del templo judío. Entendemos entonces que estas personas han tergiversado todo, e inclusive para ellos el 666 es algo bueno. Y hemos visto, amigos, que
estos fariseos decían que eran descendientes de Salomón, los que habían construido el templo judío. De esta manera habían obtenido poder económico y político. Luego lo inevitable sucede. El templo judío es finalmente destruido por el emperador Tito en el año 70 después de Cristo. Los apóstoles se separaron completamente de esta masonería judía. La conocemos hoy en día así, podemos llamarla, aunque antes se conociera como secta de los fariseos. Hoy en día sabemos que eran también masones. Y de esta manera, amigos, los apóstoles, por supuesto, no seguían ninguno de los ritos de la masonería judía. Sin embargo, en el año 321, al emperador Constantino se le ocurre la increíble idea de usurpar el cristianismo y de esta manera ponerle fin a la persecución religiosa, haciendo del cristianismo la religión del Estado. Mucho ojo, porque ya les había explicado que la masonería es la religión de los monarcas. Es por esto que el símbolo de la masonería es la mariposa monarca. ¿Y por qué? Porque ellos son los constructores del mundo, ellos son los dueños. Entendamos algo, la masonería es la religión de los monarcas. Entendamos, amigos, yo no me puedo inventar estas cosas. Resulta que cuando el Papa Francisco fue a México, si no estoy mal, en el año 2016, se hizo un baile en el estadio de Morelos. ¿Y qué creen? Las que estaban bailando eran mariposas monarcas. Tremendo, amigos. Pero volviendo a nuestro estudio histórico que estamos haciendo de la masonería, miramos que Constantino era el monarca del Imperio Romano y se apodera, usurpa a la cristiandad. Según Constantino, él vio una visión en el cielo. Y resulta que esa supuesta visión que él vio en el cielo luego aparece en las Biblias en forma de una palabra, la cual hoy muchos de los cristianos creen que esa palabra es totalmente correcta cuando hace parte de la masonería. Sin embargo, amigos, el lector cuidadoso de la Biblia entiende fácilmente que aquella visión que vio Constantino cuando miró al cielo fue una palabra agregada en la Biblia por la masonería. Sin embargo, hoy en día, casi 1500 años o 1700 años después, vemos que se hace el anuncio. La masonería ha infiltrado a la Iglesia Católica. No es nada nuevo, señor cura, no es nada nuevo. Los monarcas usurparon. Todo intento de Jesús de salvar a la humanidad, siempre lo han usurpado, con el objetivo único de dominar a las masas, la avaricia y el poder. Todo ha sido por el poder. Sin embargo, de nuevo, volviendo al tema, ¿qué sucedió cuando Constantino se apodera de la cristiandad y le infunde a la cristiandad ahora la masonería? ¿Qué sucedió, amigos? Constantino decreta que él es sucesor de Pedro. Es decir, increíblemente, la masonería vuelve a repetir lo que ya había hecho en el pasado. Los constructores vuelven a construir sin tener en cuenta a Jesús. Volvieron a poner otra piedra como cabeza de ángulo. Y ahora, en el año 321 después de Cristo, de nuevo, Constantino vuelve a hacer lo mismo, poniéndose a sí mismo como cabeza de ángulo, al declararse sucesor de Pedro.
De nuevo nos hacemos la pregunta, ¿desde cuándo la masonería infiltró a la cristiandad y qué doctrinas son masonas y cuáles son verdaderamente cristianas? Porque no somos niños, amigos, para darnos cuenta que la masonería se apropió de todo lo que es cristiano. Alguien dirá, Ecusatón, pero entonces, ¿por qué la masonería tiene sus propios ritos? Tiene su piso de ajedrez y sus símbolos. Entiende algo, amigo mío. Los masones son maestros del engaño. Ellos harán lo que sea por tener el poder. Y por mi parte, que lo sigan teniendo. El mundo pronto va a acabarse. Y digo esto de una vez. Maldito el que haga algo en contra de alguno de ellos. Maldición que yo no he proferido, sino el mismo Dios, cuando dijo, el que le haga algo a Caín será castigado 70 veces 7. Dejen que los descendientes de Caín gobiernen el mundo a su antojo. Sin embargo, estamos ahora hablando porque tal vez alguno de ellos se arrepienta y tal vez alguno de ustedes deje de practicar ritos que no son cristianos sino masones. Muchas personas practicaban ritos cristianos pensando que de esa forma estaban siendo salvos, sin saber que su cristiandad había sido infiltrada por la masonería, con una piedra distinta a la verdadera piedra cabeza de ángulo, que es Jesús. Estos, los constructores, se han puesto a sí mismos como cabeza de ángulo. Pon atención, no seas soberbio. ¿Cómo sabes que los ritos que tú practicas son decretados por Cristo o son de la masonería? Un invento de esta sociedad secreta. Porque tengo malas noticias para ti, amigo. Los masones se saben la Biblia al derecho y al revés, y tú no te sabes la Biblia. Los masones salen con una apariencia de piedad, diciendo que realices tal o cual rito religioso para que recibas el perdón de Dios. Y tú no sabes que ese supuesto líder religioso es un masón. Entonces, son muy claras las palabras que dice el cura católico youtuber. La iglesia ha sido infiltrada por la masonería. Un momento. ¿Qué líder religioso es masón y cuál no? ¡Wow! Recordemos que el Papa Pablo VI dijo que por las grietas del Vaticano se había infiltrado el humo de Satanás. Y de nuevo vemos a esta construcción hermosa y maravillosa y de repente una grieta. ¿Por qué será? No pusieron el fundamento, la cabeza de ángulo, y de repente, ¿qué le sucede a una construcción que no pone un buen fundamento? Se agrieta. Entonces, amigos, tendremos todos que ponernos a revisar qué ritos o qué doctrina bíblica es verdaderamente bíblica o viene de la masonería, tergiversada en los antros de las sociedades secretas de la masonería. Eso es un tema que tendremos todos individualmente que revisar. Dejen a los masones tranquilos, que sigan haciendo sus rituales en sus casas secretas a la vista de todo el mundo. Mientras tanto, ustedes revísense, amigos, hasta dónde infiltró la masonería la cristiandad. Tal vez estás haciendo algo que no es bíblico, porque si dices que la última cena es bíblica y que hay que comer y beber para ser salvo, recordemos que el apóstol dijo en Romanos capítulo 14 versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Ahí ya tenemos una contradicción, ¿verdad? Ay, amigos, algo sucede. Si dices que debes ser bautizado en agua para recibir el Espíritu Santo, recordamos que el ladrón al lado de Cristo en el madero recibió el perdón. Y dijo Cristo, esto te digo hoy, verdaderamente tú estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón fue salvo y no se bautizó en agua. Así que vemos que tal vez el bautismo en agua tampoco es bíblico. Y esto es lo que sucede, amigos.
La cristiandad ha sido usurpada. Recordemos que la Iglesia Católica cambió los mandamientos de Dios, tal y como están descritos en Éxodos 20. ¿Acaso fue esta otra jugada maestra de la masonería? Recordemos también que fue Constantino en el año 321 quien intentó cambiar el día de reposo del sábado al domingo, instaurando una ley de Estado en la cual todo el mundo debía abstenerse de trabajar en domingo, el venerable día del sol. Otra jugada maestra de la masonería. Y de nuevo, ¿dónde aparece en la Biblia la palabra Trinidad? ¿Es ese el Dios de la masonería? Tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué es masonería y qué es cristianismo? Porque se mezclaron como la leche y el café y se formó un café con leche. Porque según el cura del video, la masonería infiltró a la Iglesia Católica. Pero ¿desde cuándo, señor cura? Esa es la pregunta del millón. Tenemos entonces que estudiar cada doctrina impuesta por los imperios religiosos y revisar si es bíblica o si es una tergiversación astuta de los constructores para llevar a practicar una religión oculta que les dé el poder económico y político. La gran pregunta, ¿qué es masonería o qué es cristianismo o son lo mismo? Algunos mediocres responderán, me da igual, Ecusatón. Los soberbios dirán, nadie me puede engañar. Los fanáticos se morderán los dientes de rabia. Pero el cura católico romano nos ha dicho un secreto a voces. La Iglesia Católica ha sido infiltrada por la masonería. Hasta pronto, amigos.